Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. Estás en mi canal de suculentas y hoy quiero hablarte de esta maravilla de Echeveria, la Echeveria Canté. Y que por cierto, díganle al chilaquil que esta planta no es ridículamente cara. Lo que pasa es que hay gente que no conoce de suculentas y se les hace cara. Pero es que esta Echeveria vale su peso en oro. Es hermosa, es preciosa, no tiene igual en el mundo de las Echeverrías. Es de aquellas Echeverias que tú vas a querer tener en tu casa por siempre, porque tiene los colores más hermosos que puedas ver. Yo no conozco hasta el momento una planta que tenga estos azules tan suaves, estos rosas tan profundos, estos verde agua. Es que es una joya de planta, es preciosa, no es ridículamente cara, eso díganselo al chilaquil. Y bueno, hoy vamos a hacerle un cambio a una maceta porque el consejo de Chuyito Jardinero para que tengas plantas hermosas es que no las riegues demasiado. Esta planta no debe de regarse, no debe tener exceso de humedad o sí se te va a pudrir. Lo primero que vamos a utilizar es para este hermoso cambio de maceta, es una maceta transparente que ya viene agujerada. ¿De acuerdo? Ya tiene esos orificios que hemos hecho con un cautín para que queden bien bonitos. No se te ocurra hacer los agujeros que con un cuchillo. No, cómprate un buen cautín que aunque te cueste 100 pesos, si te cuesta un poco más no importa, porque mira, los orificios quedan súper bonitos. Y sirve de paso, se ve bonita la maceta, no la rompes. Y bueno, esta maceta la he conseguido en 24 pesos, así que me ha ido muy bien porque es transparente. ¿Por qué quieres la maceta transparente, Chuyito Jardinero? Pues es que mira, las Queverias Canté son hermosas, son esas suculentas que cuesta trabajo tener y que vale la pena porque son joyas vivientes, entonces no queremos que se nos marchite. El que ella tenga una maceta transparente nos permite ver que la tierra esté completamente seca antes de regar. Y este es el truco definitivo para que esta hermosa echeveria jamás se te vaya de tu jardín y no vayas a perder todo lo que has invertido. No es dinero ridículamente gastado, no es que esté ridículamente cara. Lo que pasa es que vale su precio en oro y es una inversión. Comento que por fortuna tengo la fortuna de vivir cerca de Zacatecas, el lugar donde se encuentra el hábitat de algunas de estas que es muy común encontrar en Zacatecas, este tipo de echeverrías hermosas que me encantan. Y como yo vivo cerca, también tenemos precios muy buenos. La verdad es que tengo esa suerte de vivir en un lugar muy cerca de San Luis Potosí, cerca de Zacatecas, en donde hay muchísima variedad de echeverias o echeverrías, como a mí me gusta decir para que se escuche bien mexicano. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Chuyito Jardinero? Mira, te voy a comentar. Este es un mini video para la gente que no tiene echeverias Canté o que quiere comprar una. Todos los pormenores te los voy a contar aquí. Primero, esta planta le gusta el calor, le gusta el sol. No se te ocurra tenerla en sombra. Yo sé que muchas veces vas a querer, oh, es que mi planta me costó mucho, Chuyito, y no quiero que se le haga ningún daño. Entonces, si tú la colocas a sol, si tú la colocas en sombra, no le va a ir bien. Esta planta es de sol, sol incluso directo. La gente que yo he visto que tiene sus equeverias cantés más hermosas las tiene directamente en el sol. Eso sí, ya cuando es verano, a veces para que no se les maltraten las cambian a semisombra un poquito. También o les ponen una malla del 30 o el 20% para que el sol no lastime tanto las hojas. Pero sin embargo, esta planta requiere mucha luz. Si no tiene la suficiente luz, se va a abrir, que es lo que estamos viendo en esta. Esta Echeveria necesita estar más cerrada, le hace falta más luz solar, ¿de acuerdo? Ese es un detalle que te quiero platicar. Y el otro detalle es el asunto del frío. Esta planta no le teme al frío, puede soportar hasta 6 grados de frío. Aquí en mi ciudad y en Zacatecas el clima es súper frío y lo aguanta bien. Entonces no tengas miedo con esta echeveria, pero ten en cuenta que es la canté es de sol y también es de desierto, semidesierto, de montaña, o sea, es un clima bastante extremo.
No es una echeveria de bosque, no es una echeveria de selva y eso lo tienes que tener en consideración. Porque si tú te quieres llevar esta echeveria para Nayarit, para otros estados de la República, como por ejemplo Veracruz, que hace mucho calor y mucha humedad, debes de tener un sustrato que drene súper bien. Bueno, otro dato curioso de la queveria es que es difícil reproducirlas. Es muy complicado reproducirlas a menos que las reproduzcas por un corte, ¿de acuerdo? Que la descabeces y entonces de ahí vas a tener muchos bebés. Solo que a mucha gente le da miedo hacerlo. Y evidentemente por los hijos, pero para que una queveria cantete de hijos puede tardar mucho tiempo. Claro que ya sabes que en el mundo de las plantas nada está escrito. A lo mejor consigues tener bebés sin ningún problema. Pero generalmente ella tarda un buen tiempo a ser adulta, tarda muchos años, ¿de acuerdo? Ahora sí, Chuyito, crece despacio, mira, crece más rápido que una Echeveria alawi, pero tampoco es que crezca rápido, es tardadona. La muchacha es muy bella y por eso es tardadona. Las inversiones de dinero son muy buenas porque siempre van a traernos belleza, pero eso sí, tarda. Ahora sí, Chuyito, vamos con lo mero, mero bueno. Lo primero que vamos a hacer, que yo sé que muchos me van a decir, no, es que no le quites, por favor, no le quites su colcha, no le quites las hojas secas, porque es su suétercito. Pues sí, es su suétercito, pero yo con esta canté no me voy a arriesgar a un ataque de cochinilla. Entonces vamos a quitar todas las hojas que ya estén secas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no nos vamos a arriesgar a un ataque de cochinilla y también porque si dejamos el tallo libre, podemos estimularla para que nos dé bebés, dado que esta es una de esas plantas que tiene dificultades para enraizar por hoja o podríamos decir que su reproducción por hoja es casi imposible, aunque hay sus excepciones. Más adelante hablaremos del tema de cómo reproducir esta hermosa planta. Otro detalle es la pruina. Todo este todo este polvo blanco que está aquí es parte de su forma de protegerse de la luz, el agua, etc, 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 etc. Entonces, no se te ocurra tocar esta planta, por favor. No se te ocurra tocarla sí o sí porque la vas a lastimar. Esta planta no se toca de las hojas. Mira nada más el polvillo blanco que se carga. ¿Por qué? Porque esta planta es muy pruinosa, o sea, tiene mucho polvo. ¿De acuerdo? Esas plantas que no vamos a tocar para nada, que no le vas a tocar las hojitas, no le vas a pasar un trapito ni un pincelito, nada. O sea, de plano esta planta es así tal cual. Por eso muchas personas les colocan malla sombra al 30 o 20% o las colocan en viveros de plástico lechoso como el que tengo yo. ¿Por qué? Porque la canté es una planta que después, si por ejemplo pasa un rayón o se mancha con tierra o se mancha las hojas, no la puedes limpiar. Si la tienes al exterior, a pleno sol, claro que va a tener unas formas muy bonitas, pero si llega a un aterradero de tierra, si a alguno de tus mascotas les cae lodo, la mancha, pelos de gato, etc, etc, no la puedes tocar y entonces se va a quedar manchada. Por eso mucha gente como yo prefiere tenerlas dentro de invernaderos luminosos con muchísima luz, pero que proteja las hojas. Bueno, ahora sí, otro detalle por favor que yo te voy a recomendar a modo personal es que no le pongas de esta piedrita, menos de esta roja, porque esta piedra roja luego tiene unas reacciones con el cloro del agua muy feas y mancha. Lo he visto mucho en echeverias del tipo que son peluditas, ¿no? Todas las echeverias peluditas, por ejemplo los calanchoes también, ¿no? Tomentosa, todo este tipo de plantas que tiene pelos, este tipo de piedra las mancha terriblemente. Entonces, por favor, no se la pongas. La verdad es que no te va a funcionar. ¿De acuerdo? Yo no sé por qué. Yo siento que los viveros la siguen colocando porque es una piedra muy barata. Pero la verdad es muy poco benévola. Vamos a sacar con cuidado. Porque acuérdate que no queremos manchar la planta. La mayor cantidad de piedra de esta piedra roja que a mí la verdad siempre que la veo me disgusta porque sé que mancha demasiado las suculentas. Listo, vamos muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sacarla con mucho cuidado para que no vayamos a manchar las hojas. Voy a seguir sacando un poco de tierra. Voy a colocar mi mano de este modo sosteniendo la planta por abajo y voy a jalar.
Esta planta, como bien lo sabía el cultivador, es una planta que necesita una gran cantidad de perlita. Para mi mala suerte, todavía no me llega el costal de perlita que he conseguido, así que también tendré más videos sobre los cuidados de estas plantas tan queridas. Mira, como te decía, la planta a veces se raya por abajo, se lastima y esto es algo que no queremos, ¿sale? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esta planta. Voy a llevar al fondo, ay, caray, la voy a poner aquí, que me espere un poquito. En la maceta voy a hacer un fondo de piedras. Voy a hacer un fondo de piedras, un fondo de grava para que drene muy bien. Le vamos a continuar poniéndole arena de río para que filtre súper bien. Poner un fondo de arena de río de este modo y así me estoy asegurando que la filtración sea óptima. Ahora lo que voy a hacer es preparar la canté para ponerla en la maceta. Quiero ver. Sí, me quedó muy bien, tal cual, no necesita demasiado. Voy a hacer una tierra extra para rellenarla, pero voy a utilizar muchísima arena dado que no tengo perlita. Ya después, cuando me llegue mi costalito, la cambio. Pero es que me urgía desesperadamente hacer este video, ya no me podía esperar más. Porque si riego demasiado, esta planta se pudre y adiós canté. La ventaja es que quienes cultivan violetas, las suculentas más delicadas, lo van a poder hacer muy bien porque tienen la habilidad de suministrar muy bien los riegos. A veces la gente o las personas vienen de comprar rosas, pelargonios, malvas, etc., plantas como por ejemplo lo que son las bugambilias, que son plantas que les gusta el agua. Entonces se cambian a suculentas muy exóticas o de precios altos, que como ya te dije, no son ridículamente caros, sino que son inversiones y las pudren por el exceso de agua. Las cantés, las echeverrías Afterglow, cualquier coral red, peacock, o sea, todas las equeverias bonitas y caras que puede haber. O imagínate una perlebón, pero de esas que son variegadas, pues unas bellezas, esas que son variegadas en forma carrusel, pues son caras, amigos, y entonces no queremos perder esta inversión de dinero. Por eso es bien importante utilizar una buena cantidad de arena. Ahora, si tú tienes perlita, sí o sí utilízala. Yo no puedo usar perlita en esta ocasión porque no me ha llegado. Recuerda que la perlita es difícil de conseguir en algunos lugares y entonces tengo que comprarlas por costales y me las traen por paquetería. Entonces, por favor, usa perlita. Yo aquí no voy a usar, pero voy a usar arena y este sustrato va a ser provisional. Ahora lo que voy a hacer es colocar también un poco de la arena que ha quedado por abajo de la planta y voy a colocar tierra negra mezclada con humus de lombriz y también con acerrín. Esta tierra que está aquí es una tierra que ya está súper fermentada y tiene una muy buena forma. Lo que voy a hacer es que la voy a revolver con la arena para que tenga una permeabilidad excelente. Y de todos modos solamente es provisorio porque aquí le hace falta mucha perlita. Por desgracia no tengo perlita. Híjole. Sí, no tengo. Entonces vamos a darle una muy buena removida. Y lo que vamos a hacer ahora, y bueno, vamos a continuar después de ese timbrazo que me acaba de dar por ahí, pero bueno, ya tenemos la tierra, ahora sí le vamos a dar una buena mezclada. Esta tierra al estar combinada con arena nos va a dar esa consistencia que queremos para la canté. Lo único que le hace falta pues son unas 2 buenas tazas de perlita. Ay, miren, me voy a agarrar perlita que tengo por ahí. La tengo por ahí resguardada. La tenía para unas hojas de violetas que estaba por ahí generando, pero pues les vamos a robar un pedacito. Y listo, amigos, pude rascar perlita, la última que me queda, pero es que esta suculenta debe tener perlita sí o sí. Lo que voy a hacer es colocarla de este modo y la vamos a revolver. Forma muy superficial porque voy a usar la parte de arriba sobre todo. Y aquí sí, amigos, más perlita mejor, casi. ¿Por qué? Porque el sustrato debe ser muy aireoso. Es que esta planta no soporta el encharcamiento de plano, ¿no? Ella te digo que vive en zonas
donde el agua es escasa. Entonces mira cómo ha quedado este bello sustrato. Vamos a colocar ahora una capa muy ligerita de este sustrato en esta maceta que va a ser donde vamos a trasplantar nuestra hermosa canté, nuestra inversión. Recuerda que es una inversión y vamos a ver que quede bien en esta maceta. La verdad es que ahí quedó bastante bien. Otro detalle es que a ella no la voy a aplanar como si lo haría con otras suculentas como una Rungioni, Tutsi Turbi, como lo haría con una Elegance. No, esta la vamos a dejar que el tallo sobresalga. ¿Por qué? Porque aquí puede guardarse un exceso de humedad que nos genere pudrición y no lo vamos a permitir, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es rellenar con mucho cuidado todas las áreas que nos han quedado sin tierra. Voy a pausar este video y enseguida te veo. Amigos, y por favor, no cometan el error de andar comprando tierra que de suculentas para internet. No, háganla ustedes. Lo único que necesitan es perlita, arena de río. No es nada difícil hacer la tierra para suculentas. O sea, no cometan el gasto de andar comprando tierra disque hecha para suculentas y lo único que te venden es tierra con perlita, porque nomás van a gastar a lo tonto. Además, una cosa bien importante si tú quieres cultivar hermosas suculentas es aprender a hacer la tierra. No te brinques pasos. ¿Por qué? Porque estos pasos son muy importantes. Para preparar una buena tierra, lo único que tienes que tener son los ingredientes y el conocimiento de la planta. ¿Dónde es que se origina esa planta? ¿Cómo es la tierra? No es nada complicado y mucho menos con suculentas que se dan casi que en las tierras más áridas. Aquí el problema no es la tierra, queridos amigos, es la forma en la que estás regando. Claro que la tierra también tiene que drenar más, pero eso es muy fácil de hacer. Peligroso o difícil es cuando las tierras son de pHs ácidos, pero tierras con un pH neutro o algo calcáreo son súper fáciles de elaborar. Entonces no cometan la gatada de andar comprando tierra a lo tonto, por favor, sin importar quién se las venda, porque son solo gastos superfluos. Eso sí que es ridículamente caro andar comprando tierra para suculentas cuando tú la podrías hacer. Y sobre todo que le agarras la enseñanza y el aprendizaje para saber cómo hacerlo. Voy a colocar una parte de esta arenilla que ha quedado para darle un poco de permeabilidad en la parte de arriba y listo. Eso es todo lo que hay que hacer con esta planta. Y bueno amigos, ya casi terminamos con esta planta. Vamos a limpiar un poco las partes de arenas que nos han quedado. Te digo que esta planta, si tú la quieres limpiar, tienes que comprarte una bombita de aire y con el aire la puedes limpiar. Sale con unas bombitas de aire. Voy a limpiar la maceta, voy a usar esta brocha para quitar el polvo y ahora te voy a dar un tip maestro. El tip maestro se trata de colocar hormona enraizante en la parte del tallo de la canté para generar bebés. Esta es una violeta. Esta es una echeverría tan complicada de reproducir que se dice que por hoja no se puede. Sin embargo, yo sí he visto algunas fotos en donde se reproduce por hoja. Sin embargo, hay que perfeccionar los métodos. La mejor manera es hacerlo por decapitación, evidentemente, pero mi modo para reproducir echeverias tipo canté es el siguiente. Así que quiero que lo veas y más adelante hacemos más información sobre esto. Vamos a utilizar hormona enraizante para estimular la producción de bebés dentro de esta canté. Vamos a terminar quitando las últimas hojas secas que han quedado por este lado y la vamos a llenar de hormona enraizante. En el tallo lo vamos a repetir una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, pero que haya hormona. ¿Por qué, Chuyito? Porque esto va a garantizar que esos nódulos de esta maravillosa echeveria fructifiquen y nos den bebés, que es lo que queremos. También la vamos a llevar a un lugar súper iluminado, directamente a sol prácticamente.
para que cierre sus hojas y tenga esa forma maravillosa y hermosa que a todos nos interesa mantener. Que esta planta necesita del sol para tener las hojas hermosas y luzca todo su esplendor. Ya te mencioné cómo cuidarla, cómo la debes de tener, en qué maceta la debes de tener y también cómo hacerle para que se reproduzca. Ya te di mi tip secreto, ¿qué más quieres? ¿Quieres reproducir cantés? Ponle hormona enraizante en el tallo para que genere más bebés, se apresure a dar bebés. Y bueno, vamos a darle un pequeño riego con un poco de agua que he preparado, pero le voy a dar una infusión. Le vamos a hacer un preparativo para que ella tenga alimento, dado que queremos que esté fuerte. Mucha gente no le gusta poner tipo de alimento en sus suculentas, pero yo te voy a enseñar cómo lo hago yo para que crezcan el doble de grandes. Voy a colocar un poco de agua, alrededor de unos 250 mililitros de agua más o menos, incluso hasta 300 mililitros, y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un poco de hormona enraizante de este modo al agua. ¿Por qué hormona enraizante, Chuyito? Porque eso va a estimular la raíz, que la raíz de la canté esté bien grande, esté bien fuerte y que sobre todo llegue hasta el fondo de la maceta. Esto nos va a hacer que esta Echeverría quede preciosa. Son mis trucos maestros. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un poco de alimento que no tenga potasio, que sea muy bajo en potasio para que no estimule la floración. Si tú quieres estimular la floración de una canté para sacar semillas, entonces utiliza este producto que se llama Floralia de Happy Flower y que tiene 20% de potasio, y estoy seguro que vas a tener flores enormes, que vas a tener mucha flor, pero que también vas a tener muchas semillas. Si tú quieres que una canté florezca, utiliza este. Pero yo no quiero que florezca. Lo que yo quiero es que esta planta se ponga grande. La voy a tener 1 o 2 años en crecimiento para que después florezca si ella quiera. Pero ahorita no me interesa la floración, me interesa que engrose, que crezca. ¿Por qué? Porque la floración lo único que va a hacer es debilitarla. Y ahorita flores no quiero por el momento, al menos no en 2 años. Lo que voy a usar es utilizar este alimento que es bajo en potasio. De potasio tiene 5%, de nitrógeno tiene 10 y de fósforo tiene 10. Hola, bienvenidos a mi canal. Se me ha pausado el video. También ya lo había hecho de 20 minutos, así que para no hacerlo largo, haremos este video en 2 partes. Pero este video va dirigido a la reproducción de la Echeverría canté, de la Echeverría canté, para que se escuche bien mexicano. Como tú ya sabes, estas plantas no son ridículamente caras o costosas, díganselo al chilaquil, porque estas plantas son inversiones. Y bueno, el día de hoy nos habíamos quedado en nutrir la planta, así que vamos a nutrir esta planta y enseguida te cuento de su reproducción, de mis teorías respecto a la reproducción de la canté y quizá te dé algunas ideas si es que tú quieres hacer experimentos. Ok, nos habíamos quedado en que le habíamos hecho un cambio de tierra porque queríamos que ella sobreviviera, no la queríamos marchitar, le pusimos una maceta transparente, hicimos un sustrato especial con tierra en donde aplicamos una gran cantidad de perlita y arena para que ella tenga una filtración perfecta. Te he mencionado que esta planta no la debes de tocar porque tiene mucha pruina, que esta planta le gusta muchísimo el sol, casi que sol directo, pero que tienes que tener cuidado con que no se le quemen las hojas. Y también te platiqué que aguanta muy bien el frío. Eso sí, el único problema de esta planta es el exceso de humedad, porque es súper sensible. Si ella tiene exceso de humedad en su tierra, es probable que se muera. El día de hoy vamos a seguir haciéndole una alimentación. Te comenté que yo no quería flores. Ahorita hablamos de las flores de las canté, que es uno de los mejores medios para reproducirlas. Oye, Chuyito, pero ¿por qué si las canté se reproducen por flores, por qué no quieres flores? Ah, mira, es que esta planta aún es muy pequeña. Las canté tardan en crecer y entonces quiero mantenerla 2 años alimentándola para que se haga robusta. ¿Por qué, Chuyito? Porque planeo decapitarla y así mostrar cómo se puede reproducir si es que antes no compro otra.
¿Por qué? Porque las cantés son fáciles de reproducir cuando se decapitan y sobre todo si agregas polvo enraizante. Bueno, pero nos estamos adelantando. El caso es que no quiero flores en 2 años, quiero que ella crezca y para eso te pasaré mi receta. Vamos a aplicarle un fertilizante bajo en potasio para que no dé flores, como este que tengo aquí. Este que tengo aquí es 10% nitrógeno, 10% fósforo y 5% potasio, lo que significa que no nos va a ayudar a que genere flores, sino que las hojas crezcan, que se hagan carnosas y que la planta desarrolle tamaño. Vamos a ocupar un trastecito como este de casi 300 mililitros y le voy a aplicar 1/3 o casi 1/4 de cucharada. Con una granulación tan pequeña como esta será más que suficiente. Vamos a ponerla en este envase y vamos a machacarla o aplastarla muy bien. Voy a acercar la cámara para que puedas verlo y vamos a intentar de aplastar estos granos para que se disuelvan bien en el agua. Si tú quieres utilizar un buen abono, pero ten cuidado con las floraciones, que sea bajo en potasio, como ya mencioné. Vamos a tratar de machacarla lo más que podemos y disolverlas. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es regar alrededor de la maceta. Voy a colocar mi hermosa planta aquí y voy a empezar a regar con mucho cuidado por la orilla. Con este riego que le voy a hacer a ella no la voy a volver a tocar en 15 o incluso como es invierno hasta dentro de 20 días. Ella no quiere saber nada de agua, sobre todo cuando la tierra está humedecida, pero yo voy a aprovechar que acabo de hacer un cambio y que puse un poquito más de tierra para darle un abono. Este abono le va a ayudar muchísimo a ella y como puedes ver la maceta va a hacer su función. Otro detalle también es que esta maceta puedo yo ver la humedad. Ya está saliendo el agua. Vamos a dejar que salga toda el agua, la más que se pueda, porque como ya mencioné, a ella no le gusta el agua encharcada. Eso sí, yo estoy seguro que colocando esta plantita al sol, el agua en 1 o 2 días va a estar completamente seca y ella habrá absorbido lo que tenga que absorber. Vamos a colocar este envase para ver si de algún modo suelta el agua. Aquí lo voy a colocar y esperemos que suelte mucho más el agua esta canté. Ahora sí, voy a sacar esta agua y ahorita regreso contigo. Amigos, como se han podido dar cuenta, la tierra fue un éxito. Por eso te digo, no compres tierra, no cometas ese error de que te venden disque tierra ya hecha para cactus. No les creas. Aprende a hacerla tú mismo. Va a salir súper económico y te va a rendir más tu dinero. Sobre todo en tiempos tan complicados, no hay mejor otra cosa que aprender a hacer tu tierra. Y de paso te vas a volver experto en tierras y sustratos. Pues bueno, este sustrato acaba de drenar. Aquí podemos ver que hay humedad y hasta que no desaparezca y esté por arriba completamente seca la tierra, que veamos que esta tierra está seca y agonizando, no volveremos a regar esta planta. Así pasen 15 días, 20 días o hasta 1 mes, porque el riego que le hemos dado ha sido suficiente. Eso sí, yo no te aconsejo regar una planta para que se encharque toda la tierra. No, nosotros solamente estamos regando para que la planta se nutra, no para que la tierra se encharque. Entonces, con unos 250 mililitros para esta canté es más que suficiente. Un vasito pequeño, no necesitas más agua. Otro detalle es que estas plantas no se pueden pulverizar. No se te ocurra pulverizarla con un spray o con la manguera, por favor, ni le vayas a quitar la pruina. No, estas plantas no se les tocan las hojas. Todo esto blanco que puedes ver aquí es lo que las va a proteger y pues evidentemente no las debes de mojar. Ahora sí, hablemos de reproducción de cantés porque yo sé que has venido a esto. Y esto también porque se me había cortado el otro video y que decidí hacerlo en 2 partes. Bien, ¿por qué la canté no se puede reproducir por hoja, Chuyito jardinero? Esto es real, es un mito. ¿Qué pasa? Bueno, yo te había comentado que las 2 formas de reproducir Echeverrías canté son por semilla y por esqueje de hijo.
¿De acuerdo? La semilla habrá que propiciarla con un buen abono cuando la canté ya sea adulta y tenga un tamaño grandísimo. Te comento que algunas cantés no van a florecer hasta que sean muy grandes, pasado hasta 5 o 6 años o más, dependiendo también de dónde se encuentre y del clima. En caso de que tú quieras producir floraciones, te recomiendo utilizar este fertilizante llamado Floralia de Happy Flower, que tiene potasio al 20%. Este no es un anuncio pagado, ojalá lo fuera, pero bueno, es el que a mí me ha funcionado mejor. Y con él, si tú vas a generar una floración, será una floración espectacular que aparte te va a dar muchas flores porque lo que tú quieres son semillas. Tal y como estoy haciendo con esta de Benbergi, esta hermosa echeveria que también está en flor y que mira cómo va. Aunque bueno, esta es pequeñita, pero mira todas las flores que trae y eso gracias al buen abono que le doy. Ojalá que me produzca unas semillas maravillosas. En el caso de las cantés, ellas tardan más en dar flor, pero cuando dan flor, dan muy buena cantidad de semilla. Y yo te aconsejo que tengas unas Laui o otras echeverias con las que quieras hacer cruzas, si te es posible, un afterglow. Lo que tú quieras puedes aprovechar para intentar hacer hibridaciones. Si no quieres hibridar, pues te aconsejo que al menos tengas 2 o 3 cantés. Y estas cantés yo siempre te voy a recomendar que no las compres en el mismo lugar. Por ejemplo, vas a un vivero y compras una y después por internet compras otra que venga de un lugar muy distante. Por ejemplo, compras una que de un proveedor de Zacatecas y puedes comprar una que esté, por ejemplo, en Ciudad de México. ¿Por qué tan separadas, Chuyito? Porque no queremos que sean familiares entre sí. Queremos que sean de una línea muy, muy distante para que al momento de hacer la polinización en estas canté tú tengas mayor probabilidad de éxito, de variabilidad genética, puedas sembrarlas y tengas unos maravillosos ejemplares. Recuerda que hay plantas que si son de la misma familia o si son hermanas o si son clones de la misma planta, como que no funciona muy bien eso de las semillas. Entonces, en el término de cantés, lauis u otras, yo te aconsejo siempre tener variedades de distintos lados del país para que no sean clones o hermanas. Dicho lo de las flores, ahora quiero hablar de los hijos por tallo. Sucede que esta echeveria es difícil de que dé bebés y entonces la única forma es esperar a que ella nos dé bebés por medio de esquejes que van a salir evidentemente de la parte de aquí abajo. A veces hay gente que las llega a sembrar desde semilla y pues imagínate cuánto tarda, es muy tardado. Eso sí, tienen más cantidad, pero en el caso de que tú quieras tener echeverias cantés y que las quieras, lo que hay que hacer es aplicar hormona en el tallo de vez en cuando, pues una vez cada 20 días, una vez al mes, una vez cada 15 días. No lo hagas tampoco tan seguido, no valdría la pena hacerlo tan seguido también, no lo hagas diario. Hazlo una vez al mes si tú quieres y eso va a estimular el tallo para que nos dé hijuelos o bebés. Esto es algo que yo te recomiendo. Es la manera que a mí mejor me ha funcionado para reproducir suculentas complicadas y costosas, que como ya dije no son ridículamente caras, sino que son inversiones. Y bueno, esta canté nos va a dar bebés si se nos permite, si el mundo de las plantas nos trae la suerte, van a salir por aquí del tallo y después de un tiempo considerado podrás cortarlas y así tendrás bebés. El otro sería cortarle la cabeza a la reina, decapitarla como se dice, aunque me parece una palabra muy fuerte, ¿no te parece decapitar? El caso es que con un cuchillo muy bien afilado tienes que cortar tu canté. Para mí, un lugar donde la cortaría sin ningún problema sería por aquí abajo. Voy a acercar la cámara si es que tú te animas. Yo no me animaría. No me animaría porque prefiero esperar a los hijos de los tallos de los bebés. Y porque este tallo es demasiado corto. Me interesa que esté al menos el doble de grande o el doble de ancho también para que genere una buena cantidad de hijos una vez que corte la cabeza. Por eso esta canté es demasiado pequeña para decapitar. Recuerda que las suculentas tardan mucho en crecer y entonces debemos decapitarlas cuando es el tiempo ideal y eso puede tardar años. Pero si quisieras decapitar esta canté, no lo hagas en esta área, no vayas a cortar aquí, porque si cortas aquí estás dejando muy poco tallo para ella. Corta aquí, incluso podrías cortar un poquito más abajo y como puedes ver no tiene el suficiente tallo para generar bebés. Esta planta aún está muy chica, pero si quisiera decapitarla la decapitaría en esta línea
dejando un poco de tallo hacia abajo, pero también un poco para que la planta haga raíz y se salve y no vaya a morir. Chuyito jardinero, ¿y qué pasa con la reproducción por hoja de las cantés? ¿Por qué la Echeveria canté es tan complicada de que se den hojas? Mira, este es un tema muy sencillo. Cuando tú tienes plantas o suculentas con tallos muy gruesos, con hojas muy gruesas, ellas tienen más alimento, tienen más capacidad de generar bebés porque tienen mucho alimento encapsulado, y entonces el chiste y la clave del éxito de reproducir suculentas es que tú mantengas las hojas vivas la mayor parte del tiempo. Y entonces sucede dos cosas con las cantés. La primera es que cuando tú quieres despegar una canté es muy complicado. ¿Por qué, Chuyito jardinero? Porque al momento de despegar esta hoja te vas a dar cuenta que se troza, se rompe y no lleva el nódulo que lleva la raíz, que lleva el bebé. Entonces la canté tiene el problema con eso. Es tan delgada y tan delicada que se rompe la hoja. Entonces, para que la canté pueda dar o tengamos más probabilidades de éxito, hay que zafar la hoja con muchísimo cuidado sin lastimar la parte interna, lo que es bastante difícil. Aquí yo te aconsejaría que lo hicieras con un palillo largo chino de madera y que tenga una forma cuadrada o en espátula para ir rompiendo la base de la canté. Lo voy a intentar hacer con este cuchillo. No voy a romper la hoja en esta demostración. Solamente quiero que veas lo que sucede. Tú tienes que ir apretándola así hacia abajo y la vas zafando para que quede parte del tronquito también, por decirlo de algún modo. Porque si no, a veces las plantas se cortan así y no se corta bien. Ese es un problema con las cantés, que hay que tener mucho cuidado para que los nódulos que generan las nuevas plantas estén allí y no estén magullados. ¿Por qué? Porque esta planta tiene unas hojas tan delgadas que cuando tú las zafas no te llevas el nódulo, lo que no pasaría con otras plantas. Recuerda que hay un video de reproducción de hojas de suculentas que me gustaría que vieras, en donde explico más acerca de este tema. Hoy me concentro en por qué las cantés no son fáciles de reproducir por hoja, o al menos mis hipótesis. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esta planta es demasiado sensible al agua, así que si tú no encuentras un método para que ella tenga agua, no lo vas a lograr. ¿Por qué, Chuyito? Porque es como si tuvieras es como si te estuvieran jalando de dos lados. Por un lado, la planta es tan delgada que necesita agua para seguir estando viva y hacer que ese nódulo de bebé crezca. Y por otro lado, sucede también que esta maravilla de planta es muy sensible al agua y se puede encharcar. Entonces tienes que encontrar el método correcto para que la hoja esté húmeda, pero sin que se pudra. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué bien, pero por eso es tan difícil, porque esta planta es tan delgadita que casi es tiene la consistencia de una hoja cartulina. Y entonces es tan delgada que cuando tú intentas sacar bebés, o se te pudre o se te seca. Una de dos. Yo me iría más por el lado de no darle demasiada humedad. Ahora, otro detalle de las cantés. Mira, aquí tengo una hoja con la cual yo he experimentado. Esta hoja es una hoja de canté que he tratado de reproducir. Si tú quisieras, la clave sería en que aplicaras hormona enraizante en el centro de la planta. Ahí sí tuve mucho éxito, amigos. Tuve muchísimo éxito porque la planta cicatrizó en un día. ¿Qué significa? Que ya mi experimento de reproducir cantés por hoja va bastante avanzado. Va bastante avanzado porque logré cicatrizar la hoja. Ojalá que algún día pueda sacar un hermoso esqueje de una hoja de canté. Lo estoy intentando y ya después te contaré qué pasó con los experimentos. Pero bueno, te cuento lo que funciona y lo que no. Entonces esta planta cicatrizó muy bien, todo iba perfecto, pero el tallo es tan sensible que cuando yo la zafé lo machuqué un poco. Creo que ese fue mi error. Ese y otro error que tuve también fue que la hoja estaba en la parte inferior.
Y yo siento que las hojas de canté, si son de la parte inferior, no van a tener la resistencia para tener los bebés que yo necesito. La hoja que yo corte de una echeveria canté debe de ser de la parte externa o de la parte de arriba. Ojalá que lo logre. Después de eso, la canté prácticamente pareciera que desfalleció. No estoy completamente seguro en ese punto. Yo quiero pensar que esta hoja ya no sirve, pero aún así la voy a conservar, porque esto es parte de experimentar y de buscar ese conocimiento. Entonces, mi error con esta hoja fue cortarla, lastimé demasiado, magullé mucho la parte de acá abajo y también que era una hoja de abajo, no era una hoja de las de arriba. Entonces, ¿cómo deberíamos de reproducir una echeveria canté, Chuyito jardinero? Pues mira, la tenemos y por hoja. ¿Por qué? Porque ya te dije que ellas generalmente es por semilla o por tallo. Pero estaría maravilloso obtener una echeveria canté que fuera por hoja. Estaría perfecto. Yo llegué a la conclusión que si tú quieres intentar el experimento, primero debes tener hormona enraizante suficiente para poder encapsular la planta. Debes de quitarla con muchísimo cuidado, casi que con una forma milimétrica, con un palillito. No puedes jalarla, no puedes tirarla, no. La puedes ir cortando o separando para que quede un poco del tallo y también una vez que esté lista, cicatrizar con hormona. El fallo de esta es que yo usé una hoja de la parte inferior, yo usé esta hoja, una hoja que estaba abajo y que tú ya puedes ver está comenzando a secarse. No puedes usar esas hojas, tendrías que usar una hoja como por ejemplo esta, que sea esta que está aquí. Esta sería una buena hoja. ¿Por qué? Porque no es la hoja de abajo que ya está como perdiendo fuerza, es una hoja bastante viva. Quizá incluso tuvieras que usar una hoja como esta, o por qué no, una como esta. Estas de aquí serían hojas excelentes para poder probar, porque sé que me van a durar el doble del tiempo. ¿Y quién quita si logro reproducir una canté por hoja? Que sería una pasada. Pero esas son mis hipótesis, apenas estoy empezando. Inténtalo. Si tú tienes una canté, tienes hormona enraizante y sigues estos consejos, ¿por qué no? Porque sí que he visto fotos en internet, muy pocas de gente que lo ha logrado. Entonces, esto es cuestión de ir probando. Entonces, sacamos una hoja de estas que está aquí, la retiramos con mucho cuidado para no dañar la parte de donde va a salir el nódulo y no utilizar las de abajo porque estas no sirven, esas hojas no sirven, tienen que ser unas que estén más vivas y que tarden más tiempo en secarse. Ay amigos, ustedes ya me están tentando hacerlo, pero no lo voy a hacer porque tengo que tener un palillo para poder sacar muy bien la planta. El otro método que también se me ha ocurrido y que también estoy desarrollando es simple y sencillamente cortar solo una mitad de la canté. Y ese sí lo vamos a hacer ahorita para ver qué tal nos va. Vamos a intentar cortar la hoja de la canté por la mitad, pero sin desprenderla completamente. ¿Y por qué se te ha ocurrido eso, Chuyito jardinero? Pues muy simple, porque si la hoja sigue pegado a la mamá, puede que tengamos éxito. Digamos que es algo así como un acodo aéreo. Un acodo aéreo que se hace, por ejemplo, en algunos árboles frutales como higueras, perales, manzanas, incluso hasta árboles de naranja o limón. Digamos que este es un acodo aéreo o un esquejado aéreo de una hoja de suculenta. Y vamos a ver si funciona. Para ello no va a ser necesario agarrar la más grande. Vamos a empezar, deberíamos de agarrar esta. Yo lo sé que deberíamos de agarrar esta porque esta hoja se ve llena de vida, pero vamos a intentarlo con una hoja que no esté tan golpeada y vamos a intentarlo, por ejemplo, con esta. Esta hoja la vamos a intentar desprender solo de la mitad y vamos a usar... Vamos a intentar desprenderla poco a poco con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque queremos que cicatrice ahí, pero la otra mitad va a seguir pegada a la planta. Así que deséame mucho éxito. Amigos, quiero presentarles mi katana. Voy a hacer un poquito hacia arriba la cámara. Esta es mi katana. Les comento que la compré
en un mercado por unos puntitos y este artefacto tan especial es una katana porque ya me he cortado algunas veces con él. Está súper filoso. De nuevo, esta no es una promoción pagada, pero lo que quiero comentarte es que es tan filoso que me va a ayudar para hacer este esquejado. Ahora lo que voy a hacer es lavarlo muy bien, desinfectarlo muy bien, porque no debemos dejar que entre ningún parásito en este tipo de esquejado. Y también voy a utilizar un encendedor. ¿Para qué? Para llevar este cuchillo a una desinfección que evite que entre cualquier hongo o cualquier detallito a la hoja. Eso es muy importante, es un paso crucial. Listo amigos, ya lo desinfecté y ahora sí vamos a realizar esta operación. Recuerda que tenemos que llegar a casi la parte central donde va a estar el nódulo de esta maravillosa planta. Recuerda que los nódulos son como que la parte media de la hoja en donde se presentan los bebés. Voy a ir corriendo a traer unas hojas que tengo enraizando para que me entiendas qué es el nódulo. Y bueno amigos, aquí traigo unas hojas en donde tú puedes ver el nódulo. El nódulo es esa cosita que está en medio de color roja. Es decir, el huevecillo de Echeverría, de Queveria, donde está la planta en el centro. Acá tengo una Echeverría Perlebon Nürnberg que puedes ver ahí los bebés, cómo nacen de la parte de en medio. ¿Ves cómo nacen de la parte de en medio? Esos son los nódulos. Yo los llamo nódulos. Y mi teoría es que las hojas de la Echeveria canthe son tan delicadas que mueren antes de que nazca el nódulo. Esa es la hipótesis A. La hipótesis B es que ellas no tienen nódulos y entonces no podemos tener bebés porque no hay nódulos productores de hojas. Pero eso no lo puedo comprobar solo con estas experimentaciones. Por tanto, si yo reproduzco esta canthe por hoja, tendría que hacerlo por un esqueje semiaéreo para que la hoja siga nutriéndose y de ese modo no muera la hoja y nos permita sacar el bebé. Por favor, deseenme mucha suerte y ojalá que sea posible. Y si te quieres animar a hacer este experimento, también lo puedas hacer. Eso sí, con mucho cuidado. Si eres un niño, pide ayuda de un adulto, por favor. Mira, este es otro nódulo y puedes ver cómo ya lleva algunos bebés. Entonces la idea es llegar a donde se supone que deberían estar los nódulos de la hoja canthe, que sería aquí. Esta es una hoja canthe y los nódulos deberían de estar en medio. Yo quiero penetrar hasta la mitad, dejando parte del nódulo dentro y dejando la mitad hacia acá. Solamente voy a cortar en este pedacito. ¿Por qué, Chuyito? Porque la otra parte debe de tener la forma de absorber agua. Y yo entiendo que la parte en donde absorben agua es esta parte interna. Ahora sí, vamos con lo que nos toca. Vamos a quitar ese nódulo. Espero que se vea bien en pantalla, lo voy a acercar un poco más. Y lo que voy a hacer es cortarlo. Espero que se esté viendo. Sinceramente es de los videos que me gustaría hacer a solas, pero pues vamos a compartirlo con mis amigos de YouTube. Mis habilidades al utilizar herramienta me deberían de ayudar para hacer esto un poco la mejor manera. Aquí estoy intentando ver dónde está la mitad del nódulo, que me parece es esta. Otra cosa que he aprendido es que no debemos machucar ni jalar, no, debemos cortar en limpio, porque estas plantas se lastiman muy fácilmente. Entonces,
Aquí ya hice esta hendidura. Voy a levantar un poquito y allá debe de estar una herida suficientemente amplia como para que ella desarrolle un esqueje. Porque la mitad ha quedado prendida. Es que no la puedo jalar, amigos, discúlpenme, pero ahí se ve la fisura como quedó a la mitad, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es agregar mi truco, que son hormonas enraizantes. Voy a usar un pincel limpio y con puntas muy suaves para llegar a la profundidad. Aquí está el pincel y aquí está la hormona. Y vamos a intentar llegar hasta ese punto. Si yo logro que cicatrice este corte, ya tengo el 50% de éxito. Lo demás va a ser trabajo de la planta. Con eso debería bastar para que ella hormonice. Voy a poner un poco de hormona por el centro. Y listo. Hemos llegado a la mitad intentando abrir esta maravillosa suculenta sin que la hoja se caiga completamente. ¿Ves? La hoja llegamos bastante profundo, pero no la trozamos por completo. Dime qué te ha parecido este experimento. Sin duda te voy a seguir compartiendo si funcionó, si no funcionó, si de plano las sequeverías cantés no se pueden reproducir por hoja. Si no se pueden reproducir por hoja, ¿qué importa, amigos? Porque seguro que puedes utilizar este método con otras suculentas que no quieras perder las hojas, como una Black Prince, con algunas Hagworthias, con algunas suculentas muy bonitas que quieras y que no quieras zafar la hoja. Puedes intentar hacer algo como esto, que es como, mira, este es un método creado por Chuyito Jardinero que yo lo llamo así, como un esquejado aéreo de suculenta. Si nos funciona, te diré qué otros pasos seguí y voy a seguir inventando métodos de reproducción que tengan mucha lógica. Te mando muchísimos saludos, no me despido y nos vemos. Hasta la próxima. La, la.